9:38 de la mañana vamos a conversar, amigos, con el sociólogo de la Universidad Católica del Perú, Aldo Panfichi. Aldo, bienvenido y gracias por estar esta mañana con nosotros en TV Noticias. Es terrible, ¿no? Tener que darle giro a la noticia cuando la noticia era el censo de población y vivienda, y tenemos que vernos envueltos en una noticia tan trágica como es la que acabamos de ver. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué es lo que está pasándole al peruano que no mide, no sé, cómo ve usted que la fotografía que finalmente tenemos luego de estos censos? Claro, para mirar la fotografía completa, uno tendría que pensar de que hay ciertos hechos, ciertos eventos que de gran movilización de personas, de gran atención de la opinión pública, que nos permiten mirar como una ventana a cierto tipo de conducta, cierto tipo de valores e ideas que están entre nosotros, pero que están ahí muy fuertes, pero que de pronto aparecen en el escenario de manera descarnada, ¿no? Yo creo que en las últimas semanas hemos vivido varios de estos acontecimientos, digamos que, repito, revelan mucho de nuestra propia personalidad colectiva. Lo hemos visto en la eliminatoria de los partidos de fútbol, donde la gente se pone sus camisetas, muestra de patriotismo, y ahora tenemos... Pero vivimos ahí un momento de unidad que más bien decíamos ciertamente hasta nos reconforta. Claro, lo necesitábamos. Ahora vemos la otra cara en un hecho que también debiera habernos llamado a la unidad. Así es. ¿Por qué no se logra el objetivo? Pero ahí está, hay dos temas ahí. En primer lugar, creo que lo que nosotros no tenemos que perder de vista es que habían miles y miles y miles de voluntarios. Es de gente que, como la señora que fue lamentablemente violada, dio su tiempo, se ofreció como voluntaria, fueron a censar con el espíritu de construir país, de censar a la gente, de hacer algo positivo. Bueno, miles y miles de personas, lo cual revela que esta sociedad incuba varios sentimientos al mismo tiempo. Por un lado, este desprendimiento, este amor por la patria, pero al mismo tiempo lo peor de nosotros, lo que nos muestra, digamos, la ignorancia de un sector muy grande de la población, los problemas psicológicos, realmente de salud mental que tenemos y que tampoco lo vamos a enfrentar. Que quizá no estamos viendo como en el foco que deberíamos en el país los problemas de salud mental, ¿no? Exactamente. O sea, es un problema muy extendido en los colegios, en las calles, y no hay una atención política pública sobre este tema, lamentablemente. Aldo, hablábamos anteriormente de empezar esta conversación en el sentido de que este hombre habría tenido alevosía, ¿no es cierto? Porque la dama ha ingresado, ha sido amable, le ha invitado una bebida. Analicemos un poco el caso de cómo se comporta en ese caso, no sé, un sociópata o un psicópata. ¿Qué es lo que pasa por la mente de alguien así? Mira, para ver, ahí habría que, los especialistas, psicólogos y psiquiatras tendrían que hacer el diagnóstico, ¿no? Pero definitivamente lo que a mí más me sorprende es, por un lado, la sensación de este señor de que no tiene conciencia de lo que ha hecho, o es demasiado cínico para tratar de escapar, o realmente piensa que esto es natural de hacer y que no va a pasar nada y que hay un nivel de impunidad. Esto al mismo tiempo es mucho más peligroso, porque si tú miras las redes, no es el único que piensa así. Exacto, así es. Incluso mujeres han señalado, pero eso es lo que más sorprende. Estamos naturalizando la violencia, esa actitud descarnada de la que señalabas, porque además este hombre ha tenido la cara de decir, ha debido gritar o no, hubiera gritado. Así es, ¿Cómo interpretar esto en nuestra sociedad? ¿Qué nos está pasando? Lo que sucede, creo yo, es que esta conducta no siempre ha estado ahí, solo que ha estado escondida. Y que ahora, gracias a los medios de comunicación, las redes y al empoderamiento de las mujeres que salen a denunciar, digamos, esto se hace público. Pero esto no puede haber sucedido solamente en los últimos días o en las últimas semanas. Esto es una conducta que se ha vuelto rutinaria en un sector de nuestros compatriotas y que... Pero que se da a conocer más hoy. Hoy revienta en la escena pública. Por las redes sociales también. Exactamente. Y todo. Pero esto tiene que haber estado y tiene que estar enraizado, lamentablemente, en nuestra relación entre los hombres y las mujeres en este país. Claro, entonces el análisis tendría que ir por el lado de dónde nace, cuál es el origen, cuál es la madre, digamos, de este mal que nos está prácticamente haciendo una metástasis en nuestra sociedad. Mira, hemos visto el caso de Comas, donde han habido también de la brigada censadora, ¿no es cierto?, personas afectadas y golpeadas. Alguien que señala a este integrante del ejército también con insinuaciones y ese tipo de cosas. Digamos,
qué dice la ley y quiénes amparan a la mujer, definitivamente está totalmente desprotegida en el país. Acá hay dos áreas que deberíamos trabajar, ¿no? Primero, el aspecto educativo. Creo que preventivo. Preventivo. Creo que los colegios, las universidades tienen un rol clave y por eso la reforma en la educación es algo que tiene que continuar y tiene que enfatizar la igualdad de los derechos de las personas independientes de si son hombres o son mujeres. Eso me parece fundamental. Eso no se puede abandonar. Jamás. Porque estamos viendo los productos de precisamente una ausencia de esa política y más bien la primacía de la fuerza y de las ideas que son arcaicas para empezar el siglo XXI, ¿no? Entonces, ese es un tema. El otro tema es el tema de la justicia, porque no puede ser que haya impunidad legal. Exacto. ¿No es cierto? Que haya la ministra de la Mujer, que a mí me ha parecido ejemplar en su reacción y en su actitud, porque la misma noche fue a ver lo que sucedía, está pidiendo 25 años de cárcel. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el Ejecutivo en este caso quiere actuar, pero las leyes no la amparan? ¿Podría ese hombre tener solo 8 años de cárcel, digamos, y la gente se indigna porque dice también tampoco para alguien que ha cometido algo de esta naturaleza? Claro, ahí necesitamos una reforma del Poder Judicial, tanto en la normatividad como en la educación de quienes imparten justicia, que son los jueces y juezas, ¿no es cierto?, que tienen que ser conscientes de la implicancia de todo esto y no dejarse llevar solamente por el formalismo. Ahora, no lo entienden en sí lo que está sucediendo, porque lo que queremos es que se sienten precedentes, que haya jurisprudencia, que este tipo de hechos no necesite de un agravante que haya sido un niño o una muerte subsecuente para decir merece una sanción ejemplar. ¿No? Efectivamente. Ahora, tenemos una fortaleza también, porque yo quisiera un poco balancear, ¿no? Y una de las fortalezas es precisamente la opinión pública. Tu voz, la voz de mucha gente que trabaja en los medios de comunicación, las organizaciones de mujeres, las profesionales, están saliendo a denunciar, están saliendo a decir basta, ¿no? Y eso es ya no tener un silencio. No, y ayer la gente en la puerta del INEI señalaba, efectivamente, esto no puede suceder. Ya más allá de la responsabilidad que pueda atañer, atañer al Instituto Nacional de Estadística e Informática, quisiera que como sociólogo Aldo nos digas qué le pasa a nuestra sociedad, a nuestros peruanos. Estamos casi ya naturalizando la violencia en las redes, en los medios de comunicación. Es habitual dar noticias de crímenes que la vida no vale nada. Así es, así es. El respeto, los valores. Exactamente. Mira, yo lo que pienso también que esto tiene que ser entendido como uno de los temas es de que el avance de las mujeres en distintos campos de la vida pública. Casi son el 50% más de la vida de las universitarias, en los puestos de trabajo. Aún cuando hay mucho por trabajar todavía, si de igualdad hablamos, ¿no? Exactamente, no llegan arriba a las posiciones más altas, ¿no es cierto? Pero, digamos, hay mucho avance, digamos, por parte de la mujer. Y hay hombres que sienten que esto es insoportable, que no pueden soportar, digamos, que sienten que algo le han quitado. Exactamente, que ya no tienen el protagonismo, o que incluso hay mujeres que ganan más que los hombres, ¿no es cierto? Y creo que ahí hay un desajuste. Los valores colectivos. ¿Cómo ves esa parte? Yo veo, como te digo, yo lo que veo es una sociedad en transición, una sociedad en cambio. Sí, pero pareciera precario esto, pues lo que acabamos de ver en una sociedad en pleno siglo XXI, donde tenemos más modernidad, redes sociales, si bien es cierto se avanza en muchas cosas y se empodera a la mujer, todavía hay rezagos importantes que trabajar. ¿Cómo atacamos esa parte? Mira, ¿sabes qué? Estamos en un momento de disputa, en que los dos, o tres, o distintas formas de ver el mundo se enfrentan, ¿ya? Y chocan. Y entonces está el pasado, la tradición, digamos, los valores arcaicos, y por otro lado están los valores modernos de igualdad, de progreso. Ambos coexisten y ambos están en lucha. Y uno lo puede ver cuando ve la discusión. Claro. O las reacciones. O la reacción. Entonces, es precario porque estamos en medio de un proceso de transformación en el cual todos los ciudadanos deberíamos tener una voz activa, porque no podemos estar al margen. Claro, ¿no? Y ahí tiene un tema quizá que ver con el tema también, los políticos ayudan o no, la sociedad misma, cuando buscamos igualdad de género, cuando buscamos igualdad de acceso, por ejemplo, al puesto de trabajo, etcétera, a los sueldos, no se da. Sí. Hay un tema que quisiera que tú me ayudes a analizar, en el sentido de que una cosa es estar molesto, hay gente que ha estado incómoda porque estuvo en casa muchas horas, porque no llegaban los censadores, y otro caso ya es llegar a este nivel de reacción, de violencia, de atacar, de violar. Sí, yo creo que son dos cosas distintas. Por un lado, también hay un aspecto que nosotros tenemos que educarnos, porque lo que yo siento es que hay una exasperación social, ¿no es cierto? Digamos, el censo fue atacado desde antes que empezara a producir
producirse todos estos problemas, ¿no es cierto? Y en realidad pareciera que nada nos pone contentos. O sea, todos somos súper criticones de todo, ¿no? Todo nos indigna, todo nos molesta últimamente. Todos salimos a patear, ¿no es cierto? ¿Por qué nos pasa eso? Porque yo creo que también nos falta una cultura democrática y tolerancia. No, eso viene desde casa, o sea, trabajar tu tolerancia la aprendes de cuando eres niño. Es que la democracia no es solamente la ley y no solamente son las elecciones, es una manera de vivir, que vives en la casa, respeto a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, eso es un hábito. Y eso es lo que nos falta. No podemos tener un sistema democrático en las leyes, en las cuotas, etcétera, y tener una conducta antidemocrática frente a las otras personas. Eso nos falta. Eso nos falta. Mira, todos los temas que se han podido conocer, por lo menos los que se han hecho públicos, atañe a mujeres. Han sido mujeres atacadas, ¿no es cierto? O digamos, se les ha faltado el respeto a mujeres. No hay ni un solo hombre en las denuncias. La presidenta o expresidenta de la Comisión de la Mujer, con esas palabras que tuvo, esa interpretación, ¿qué nos dice? Nos dice, pues, de que en realidad tenemos un nivel lamentable de educación y de modernidad en los políticos, en un sector de los políticos, porque en realidad nosotros esperaríamos de los políticos que están en el Parlamento más bien una idea preclara, una orientación, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que es un reflejo prácticamente de la calle. O sea, no necesitamos, o sea, no hay una mediación. Claro, es la muestra de cómo se piensa en la calle, ¿no? Del ciudadano, como un sector piensa en la calle, lamentablemente mayoritario. No sé si mayoritario, pero muy importante de la población. Pero están las encuestas, ¿no? Que se vistió, que se puso un short, que provocó, que por qué fue así. O sea, eso no es justificación a una agresión, de ninguna manera. En efecto. ¿Cómo crees tú que abordamos este problema? Tenemos el diagnóstico, ¿cuál es la receta? Bueno, ¿Cómo acá sanamos esta enfermedad? Aquí hay, digamos, acá hay una responsabilidad, primero, compartida. Pero la iniciativa tiene que venir del Estado. Ahora, ojo, estamos analizando este caso porque se da del censo, pero la violencia está ya casi, lo vemos, como te decía, casi es que hay otro tema, generalizada, ¿no? Es que hay otro tema, porque yo creo que la violencia es el lenguaje de nuestros días. ¿Ya? O sea, todo se resuelve por la imposición, por el que te gano, en los semáforos, en las panaderías, en todo, nadie respeta la cola, todo el mundo. O sea, es un tema que, si bien tiene su expresión más dramática en las relaciones entre hombres y mujeres, va más allá. O sea, no tenemos, como te podría decir, tenemos una exasperación social que yo todavía no alcanzo a percibir. ¿Por qué? Las brechas sociales que tenemos en el país, por ejemplo. Mira, el país es un país fracturado, siempre ha sido. Yo siento más bien, por el contrario, de que esas fracturas se están expresando, como te dije hace unos minutos, en la escena pública de manera descarnada. Ya la gente ya no lo oculta, ya no lo echa debajo de la alfombrita, ¿no es cierto?, como era antes. ¿Cómo habrá sido antes? ¿No? Digamos, ¿cuántos casos anónimos? Y hasta el día de hoy que habrán anónimos que no conocemos. Exactamente. ¿Cuánto conocemos? Debemos conocer una minoría de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, esa valía hay que resaltarla y hay que seguir trabajando en ese tema, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en llamar al Perú un país de violadores, por ejemplo, porque me parece que pero es la tercera ciudad, supuestamente, según la quinta. La quinta. Es así. Exacto, pero, más insegura para las mujeres. Así es, pero ese estigma de un Perú, país de violadores, nos involucra a todos aquellos que no lo somos, o sea, en realidad, y que somos parte de este país, ¿no? Me niego a pensar que el Perú es un país de violadores. Ya, quisiera hablarte ahora del tema de la cuestión legal, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Porque todo el mundo exige más severidad en estas penas. No, las leyes están dadas, no están bien dadas. ¿Quiénes la dan? Hay que darle otra mirada y replantearlas de pronto para... Es una pena tener que decir que la prevención no sea la solución, sino de pronto más bien la reacción o la represión. Pero mira, ahí hay dos temas, yo creo. Un primer tema que hay que tratar de traer a la mesa para explicar esta situación, es el tema de los jueces provisionales y los fiscales provisionales, que son el 30% del total de los jueces y fiscales del sistema público. Son provisionales porque no se llenaron las vacantes, no se aprobaron los exámenes para lograr ser titulares. La provisionalidad de los jueces hace tiempo generar una serie de... ¿Quiénes son? O sea, los que perdieron o los que no entraron, o es nombrado a dedo, porque son nombrados a dedo para llenar las vacantes. Estas personas están impartiendo justicia, entre comillas. Si no pudieron aprobar un examen o no son abogados destacados, o sea, ellos tienen... ¿Qué soporte tienen para finalmente decidir, no es cierto? Y probablemente son aquellas personas que están más cercanas a esta
concepción cotidiana de que, digamos, la discriminación es algo tolerable. O qué habrás hecho, o cómo has sido vestida, es algo natural en las comisarías, por ejemplo. Así la ministra de la Mujer señala más centros de emergencia de mujer en las comisarías, en efecto. Está bien seguramente dar un paso hacia tratar de encontrar la solución. La gran pregunta es cómo resolvemos la causa, para pensar después en el efecto. Claro, lo que pasa es que la causa, yo pienso de que esto necesita como una suerte de acuerdo nacional real, ¿no es cierto? Donde aquellos aquellos que tengan, o sea, efectivo, ¿no es cierto? Que tengan, digamos, responsabilidad directa en varios aspectos que tienen que ver con esta situación. Creo que el Poder Judicial, la policía, las universidades, los colegios, deberíamos hacer una cruzada nacional organizada, coherente, con un tiempo específico, con iniciativas determinadas, a atacar directamente estos problemas en el tema de concepción, de legalidad, de medidas, etcétera, etcétera. Tenemos que tener una cruzada nacional y eso creo que es una oportunidad que los políticos están desperdiciando, porque es lo que la gente necesita. El peruano tiene muchas fortalezas, su creatividad, por ejemplo, lo sabemos, el peruano es hospitalario, es solidario, ¿no? Lo vemos cuando, por ejemplo, en las teletones y todo ello. Pero también sale a relucir la otra cara, la más dura, digamos, del peruano, ¿no es cierto? Sí. ¿Hemos cambiado, hemos involucionado por un lado, o es que en realidad, como tú decías, siempre hemos sido así, el terrorismo nos dejó mucha fractura y se trabaja en un proceso supuestamente de reconciliación? Lo que vemos ahora dista mucho de este objetivo, ¿no? Así, yo creo que, como te dije, estamos en un proceso de transición y estamos en medio, diría yo, de una batalla de concepciones del mundo. ¿Cómo ayuda o no las redes sociales? Las redes sociales, yo creo que tienen un factor positivo y un factor negativo. Primero, el factor positivo es que todo es público y nadie oculta nada. O sea, uno puede denunciar, etcétera, etcétera. El elemento negativo es que no tiene un control. Cualquiera puede postear algo que sea verdad o sea mentira, o atacar a alguien y quedó en el anonimato, ¿no? Entonces, no hay una... fiscalización no creo, pero no hay un autocontrol de la gente. De nada, ni autorregulación. Nada, uno sale, escribe lo que le da la gana y sin consecuencias. Ahora, ¿no? Si estamos diciendo que el Perú es la quinta ciudad más peligrosa para las mujeres en el mundo, eso es algo que arrastra de toda la vida, de toda nuestra vida como país. Mira, yo quisiera ver la metodología, yo como sociólogo, profesor universitario, quisiera ver la metodología y los indicadores que nos llevan a esa medición. ¿No es cierto? ¿De dónde sale esa medición? Porque nadie se pregunta de dónde sale y cómo se llegó al quinto puesto, ¿no? Así es que preferiría, digamos, no asumir que somos la quinta sociedad tan violenta hasta mirar. Pero si tú miras los países, los 4 que están adelante, o sea, en realidad es espantoso, es ese siglo, la Edad Media. Yo no creo que estemos ahí, pero ese es un tema de creer, por eso quisiera ver la metodología. Bueno, ideal sería no estar en esas listas, en todo caso. Si estamos ahí, tenemos que salir de ahí. ¿Qué tarea nos queda aquí en Alba? Al Estado, a la justicia, a las familias, a los hogares, a los colegios. ¿Qué tarea finalmente tus conclusiones de estos hechos que últimamente estás conociendo, ¿no? Primero, yo creo que esta es una oportunidad para cambiar. ¿No? O sea, si no hacemos nada, es que sigue la rutinización y la cosa sigue como tú señalabas al inicio, como que es habitual. O sea, y estamos perdiendo la capacidad de indignarnos de pronto ante Entonces, este es el momento en el cual tenemos que no solo gritar, que es muy importante, sino también proponer y esperar de aquellos que tienen responsabilidades públicas las iniciativas adecuadas e integrales, no un disparo aislado de otro, sino tenemos que enfrentar en forma integral. Es nuestra gran oportunidad y espero que la gente que tiene responsabilidad en el país esté a la altura de las circunstancias. Esperemos que así sea realmente para cambiar las cosas. Gracias a nuestro invitado, con todo gusto hemos conversado esta mañana con el sociólogo Aldo Panfichi de la Universidad Católica del Perú. Vamos a un corte, amigos, 9:56 y tenemos más.